Hoy toca hablar de Nintendo Switch, y es que antes de que pases el vídeo porque digas, otro vídeo vendiendo humo, otro vídeo hablando de la nueva Switch Pro, de no sé qué, calma, porque no va a ser así, ¿vale? Vamos a comentar un poquito el top 3 de consolas más vendidas, ¿vale? Porque hay cosas que comentar. Y luego, además, también un poco de historia, ¿no? Porque no está de más ver dónde estamos, en qué punto nos encontramos ahora mismo para entender lo siguiente. Y luego vamos a hablar sobre el tema estrella que lleva en internet, ya ni recuerdo cuánto tiempo lleva, que es el tema de la Switch Pro. Y además, lo que se viene, ¿no? La nueva Nintendo Switch. Por lo tanto, de verdad, quedaos porque es información que está muy bien, es muy interesante. Y la verdad que también voy a dar un poquito mi opinión sobre todo esto. Así que si queréis estar al tanto de lo nuevo Nintendo, mira este vídeo. Primero de todo vamos a hablar de ese top 3 que os he comentado al principio, ¿no? Porque Switch ha subido niveles, ¿vale? Está en el top 3 de las consolas más vendidas de la historia. Exactamente con 118,99 millones de unidades vendidas, ¿vale? Superando ya a Game Boy, que más o menos era 118,6 millones, creo. Y por delante tenemos a Nintendo DS con 154 millones y luego ya PlayStation 2 con 155 millones. Yo creo que Switch va a llegar a esos 150 millones, la verdad, porque para mí es una de las mejores consolas que hay ahora mismo en el mercado. Y sí que es verdad que le queda bastante camino, pero oye, poco a poco va subiendo y se acerca peligrosamente. Entonces, un poquito de historia, ¿no? Que nunca va mal. Nintendo Switch, ¿vale? Salió en el 2017, hace ya 6 años, ¿vale? Entonces este dato es muy importante, ¿no? Ya hace 6 años que tenemos Nintendo Switch entre nosotros. Luego salió la Lite en 2019 y la OLED en 2021. Y ahora aquí vamos a hacer un poquito de hincapié en esos rumores de Switch Pro. Switch Pro no va a aparecer, no va a salir nunca, porque la OLED, al menos yo la considero como esa versión Pro, porque al final la versión Pro de una consola es la misma, un poco más potente, con cosas mejoradas. Y en este caso ha habido mejoras. La pantalla OLED es mucho mejor que la de Switch clásica y además tenemos el puerto Ethernet, ¿vale? Que antes no estaba al lado y ahora sí que está. Entonces, por ser Nintendo, yo considero que esto es una versión Pro, sinceramente, ¿vale? O sea que ya olvidaos de esas cosas. La versión Pro de Switch no va a llegar. Igual pasan unos meses y ¡pum! Switch Pro. Pero, ¿vale? Mi opinión es esta. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de innovación, ¿no? Porque tenemos que entender esto para saber qué va a pasar con la Switch 2. Y es que Nintendo siempre, digamos que hace como dos tandas, ¿vale? Hace una consola en la misma línea de la primera y luego ya le da por cambiar el formato entero, ¿no? Por ejemplo, Nintendo DS, 3DS es uno de esos ejemplos. La Wii con la Wii U, ¿vale? También son del mismo estilo, aunque la Wii U fue un fiasco. Y pues ahora tenemos Switch y la siguiente consola pues tiene que ir en la misma línea. Igual no pasa, puede ser. Vale, entonces, aquí hay un concepto que se llama océano azul, ¿vale? Que es con el que trabaja Nintendo, se puede decir, que es bastante interesante, la verdad que es muy inteligente y hace que vaya a su bola Nintendo, ¿no? Que es como siempre que hablamos de Nintendo Switch o de Nintendo en general, es como que juegan en otra liga, es un mundo aparte, no es comparable con PlayStation ni Xbox, pues es por este océano azul. Y es que el océano azul trata de llegar a un público, ¿vale? Que digamos que está desatendido, ¿vale? Por el resto de plataformas. Entonces esto es bastante inteligente. Y además, la gracia de este océano azul... Stop. La gracia de este océano azul, ¿vale? Es que eliminas la competencia, porque como haces productos que de primeras no son atractivos a replicar por la competencia, si lo haces bien, como es el caso de Nintendo, que ya os digo, quitando Wii U, que fue una porquería, pues te aseguras un mercado bastante poderoso y al final, al no tener competencia, pues haces lo que quieres y tanto para bien como para mal, pues esto es lo que pasa. Y lo que os he dicho, juega en otra liga, ¿vale? Da igual que los juegos sean mejores, sean peores, que no bajen los precios, da igual, porque lo de Nintendo es lo único que tenemos, entonces tenemos que pasar por el aro. Y eso, pues bueno, es lo que es. Y además, otra cosa a destacar, el catálogo de Nintendo Switch, ¿vale? Por lo que yo os digo que para mí es una de las mejores portátiles de la historia. No digo híbrida porque híbridas no se me ocurre ahora ninguna. Había alguna por ahí perdida de la mano de Dios, pero no hay algo equiparable a Nintendo Switch, ¿vale? Tiene un catálogo de más de 7000 títulos. Es verdad que muchos de esos títulos son paja, ¿vale?
Pero oye, al final son 7000 juegos. Y que tiene juegos bastante interesantes, o sea, las cosas como son. Y ahora, pues toca hablar un poquito ya de Switch 2, ¿no? Ya hemos repasado un poquito la historia de Switch, ya hemos comentado que el tema de Switch Pro no va a ocurrir, ¿vale? Porque no va a ocurrir. Y ahora toca realmente hablar de Switch 2, ¿vale? Con info que he encontrado que está muy interesante y al final es una mejora forzosa, es un salto que hay que dar sí o sí, que igual el salto es mejor de lo que vamos a explicar ahora, pero como mínimo tiene que ser esto, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que la Switch actual equivale a una PlayStation 3, una Xbox 360, ¿vale? A grosso modo. Igual alguien se pone muy técnico, ¿no? Es a grosso modo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, forzosamente, la nueva Switch, ¿vale? Tiene que ser equivalente a lo que vendría a ser una PlayStation 4 o una Xbox One. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Estamos hablando de unas consolas que tienen 10 años, esa generación tiene 10 años, entonces ya hay un retraso a nivel hardware en ese aspecto que al final, gracias a ese océano azul, pues tampoco es tan importante. Pero bueno, ¿vale? Que tengáis una idea que, como mínimo, yo creo que debería ser PS4 o Xbox One, ¿vale? También los problemas que tienen que resolver, ¿no? Porque nos podemos poner a inventar qué procesador va a utilizar, qué tecnología va a implementar. No, no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las cosas que tienen que mejorar sí o sí, porque algunas de ellas son inadmisibles, ¿vale? Por ejemplo, el maldito drift. O sea, ¿qué me estás contando? Una consola de 6 años que siguen sacando versiones, siguen sacando mandos, ediciones especiales, y el maldito drift sigue ahí, que no lo resuelven. Dices, a ver, como me saques una Switch 2 y tenga drift, es para mandaros a tomar por saco, ¿vale? Eso es lo más tocho que tienen que resolver sí o sí. Y luego el tema de los gatillos. A ver, no tiene gatillos. O sea, no necesitas gatillos, ¿vale? Con recorrido cómodo. Para los shooters o los juegos de carreras, al menos, ¿vale? De conducción. Eso yo creo que es una evolución forzosa. Y luego la capacidad de Switch, pues a ver, ¿quién no tiene una memoria SSD dentro de la Switch porque no le llega para los juegos? Si usas la Switch asiduamente, necesitas sí o sí una ampliación de memoria. Y, por ende, necesitamos, aparte de más capacidad, necesitamos mayor velocidad, porque Switch no es que sea súper rápida a la hora de cargar. Y sí que es verdad que utilizar una memoria MMC, que es lo más lento del mundo, ¿vale? Porque es flash. Y teniendo en cuenta que Steam Deck usa ese tipo de memoria en su versión más barata, yo creo que deberían dar el salto a una NVMe porque ya lleva mucho tiempo implementada y que tampoco no es una innovación que digas, wow, han metido una NVMe en la Switch. No. Pero bueno, eso también conlleva otros problemas que vamos a comentar ahora a continuación. Entonces, el posible salto tecnológico. Ya hemos comentado los problemas que sí o sí deberían resolver, unos más importantes que otros, ¿vale? Pero la lógica de ese posible salto, ¿vale? Pues primero, una pantalla Full HD, ¿vale? Yo creo que ya va siendo hora. Que sí, que la dock está muy bien con el rescalado tal, pero hombre, la pantalla de la Switch, pues hombre, Full HD tampoco estamos pidiendo ninguna locura, ¿vale? Y esa memoria NVMe. Pues a ver, estaría estupendo porque es que son muy rápidas, la verdad. Y bueno, no sé si va a dar el caso. ¿Por qué? Porque si pedimos estas cositas, tenemos que mejorar la batería, ¿vale? Y, a ver, también es lógico que con el tiempo las baterías mejoren. Pero si no compensa la subida de escalón a nivel tecnológico con la subida de batería, pues igual sacrifican la memoria, siguen poniendo eMMC y sí Full HD para que la mejora de la batería sea suficiente como para que tengamos pues más duración, ¿vale? Pero bueno, una mejora de la batería no digo yo que sea necesaria porque para mí está muy bien, pero bueno, es innegable que tienes que hacer una mejora en este aspecto, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de una filtración, ¿vale? Que hubo Nvidia, ¿vale? Se filtró información referente a la API gráfica de una posible Switch 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la API gráfica NVN2, que es básicamente es una mejora de la que tiene ahora mismo Nintendo Switch. Por lo tanto, apunta a que va a ser lo que va a implementar Switch 2, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos de esta API gráfica NVN2? ¿Vale? Pues sabemos que la arquitectura es Ampere y eso significa que hace referencia a las gráficas RTX 30 series de Nvidia. Por lo tanto, ya sabemos que va a ser Nvidia y que va a ser pues una RTX 30. Y esto, aparte, hay un montón de numeritos en esa filtración que no voy a comentar porque si no es un poco somnífero, pero el resumen es que equivale a 1536 núcleos CUDA. Y hablando para el resto, ¿vale? Para que nos entendamos todos muy bien, es el doble de lo que tiene Xbox One, un 35% más que en PlayStation 4 y el triple, ¿vale? Del RDNA2 de Steam Deck. Y ahora dirás, ¡wow! Vaya pedazo gráfica. Pues tampoco, porque
Estas especificaciones son inferiores a lo que vendría a ser una RTX 3050, que es una gráfica bastante mediocre si lo ponemos en comparación con todo lo que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Pero bueno, es información que tenemos que posiblemente va a enfocar pues, lo que va a ser la nueva Switch 2. Y a ver, la mejora va a ser considerable con la versión actual, pero bueno, que menos, ¿no? Pues, nueva generación, nueva consola. Entonces, ahora hay otro punto a comentar que es muy interesante porque sabemos que va a utilizar gráfica NVIDIA. Entonces, ¿qué hay en NVIDIA que nos guste mucho? El Deep Learning Super Sampling o DLSS. ¿Va a implementar Nintendo Switch DLSS para mejorar el rendimiento? Eso es complicado saberlo. Esto ya sí que es un poco de especulación porque es una tecnología que existe, que se aplica a las RTX 20, 30 y 40 evidentemente, pero esa tecnología está enfocada a altas resoluciones. Y si estamos pidiendo una resolución Full HD en la pantalla, pues en el caso de que no nos lo den, es que no quiero ni que valga la pena, ¿vale? Implementar esta tecnología. Pero bueno, está allí y si la implementan o no ya es decisión suya. Entonces, como os he dicho, ¿vale? No hay ningún tipo de especulación, no estoy inventando nada, toda la información que he visto, al menos la he intentado contrastar y tampoco son locuras, son cosas bastante lógicas. ¿Tiene que venir pronto? Hombre, teniendo en cuenta que ya lleva 6 años la Switch clásica, pues oye, yo creo que como mucho lo pueden estirar 2 años más la Switch por el tema que tenemos a la OLED en el mercado, pero no debería estirarse más de 8 años. Creo que ninguna consola de Nintendo ha estado más de 8 años sin una sucesora, ¿vale? Y la única especulación que me paso yo por la cabeza, ¿vale? Que no he leído en ningún sitio y creo que va a ser, vamos, 100% no, pongo la mano en el fuego de que la nueva Switch va a ser retrocompatible con todos los juegos de Nintendo Switch, porque Nintendo no sería algo nuevo, ¿vale? Nintendo es mucho de retrocompatibilidad. Las Game Boys, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, todas estas consolas funcionan con los mismos videojuegos, o sea, en modo retrocompatibilidad, evidentemente. Entonces, no es tan descabellado que, siendo una consola continuista a la Switch, mantengan el formato cartuchos y además podamos jugar a todo lo que ya jugábamos con la nueva consola. Sí, es verdad que esto supone problemas a nivel de CPU, ¿vale? Como por ejemplo el reloj, ¿vale? La velocidad del reloj tiene que ser muy parecida a la de Nintendo Switch, pues para que las librerías que corren los videojuegos no se rompan, porque claro, la velocidad del reloj es muy importante. Si está configurado, programado el videojuego para unas frecuencias y le metes más caña, pues puede haber problemas de compatibilidad, ¿vale? Pero bueno, eso no va a hacer que la consola sea peor, ¿vale? Ni mucho menos. Pero bueno, eso ya son problemas que tiene que resolver Nintendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Es un tema muy, muy denso porque tiene mucha información y perfectamente podría tirarme media hora hablando o hacer 2 partes, pero no. Quiero hacer un único vídeo. Entonces, espero que os haya sido interesante, que os haya gustado, que deis un pedazo de like y una suscripción, que cualquier tipo de duda que tengáis referente a cualquier tipo de videoconsola o ya sabéis cómo se me PCs y demás, pues os animo a que lo dejéis en la caja de comentarios. Y poco más tengo que añadir, que es muy importante estar al día, ¿vale? De este tipo de cosas, porque la verdad que ya tenemos ganas, ¿vale? De algo nuevo de Nintendo. La verdad que yo tengo muchas ganas. Estoy ultra contento con Nintendo Switch. Para mí es la mejor consola de la historia, aunque no he vendido aún más que el PlayStation 2. Pero para mí es la más versátil, la que me da más diversión, la más cómoda. Para mí, Nintendo Switch, la verdad que es una consola que de verdad me fascina, sinceramente, a nivel tecnológico y a nivel todo. Y ya está, tampoco voy a dejar de tirarle flores porque Nintendo también tiene cosas malas, ¿vale? No todo es color de rosas. Pero bueno, me voy a callar ya. Como decía, esto es muy importante, pero hay algo aún mucho más importante. Es que entre todos va a hacer que la informática se ha parecido una cultura de todos que no cogería pocos. Y así que si nos vemos la semana que viene.